Bien, vamos a hablar hoy en día, ¿no es así? Sobre la generación de las computadoras, ¿no es así? Recojamos una computadora. Hoy en día es muy útil, ¿no es así? Eh, Se ha vuelto parte muy importante en esta vida que llevamos, ¿no? Las redes sociales, lo utilizamos para comunicarnos, para educación, para estudio de ciencias, ¿no? Eh, pero bueno, así como los conocemos hoy en día, ¿no? Se han vuelto indispensables. Hablemos de las generaciones. 5 generaciones. Hablemos de la primera generación. Primera generación, 1951 a 1958. ¿No es así? Esta generación se caracterizó más que nada porque se llegó a utilizar tubos al vacío. Estos tubos al vacío eh, eran inmensamente grandes, ¿no es así? Grandes eran. Se usaban tarjetas perforadas. Se llegó a usar pues cilindros magnéticos, ¿no? Muy grandes, ¿no? Las computadoras realizaban operaciones básicas de aritmética, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Comenzó a utilizarse el lenguaje de máquina, código binario, ¿no es así? Pero hubo un pequeño problema, bueno, un gran problema. Calentaban demasiado, eran muy lentas. El tamaño de una computadora en aquel entonces era pues el tamaño de más de una cuadra, unas 5 cuadras era una computadora. Tenemos el modelo IBM 701. Hablemos de la segunda generación, ¿no es así? 1958 a 1964. Aquí comenzó a salir los transistores. Un transistor representaba pues no sé si a 20 tubos al vacío. Eran pequeños anillos ¿sí? Magnéticos utilizados para el tráfico aéreo. Comenzó a salir los lenguajes de programación de Fortran y COBOL. Bueno, mejoró grandemente, ¿no? Ya no calentaban, eran más rápidas. Se redujo el tamaño tremendamente, ¿no es así? Recordemos que eran 30 tubos al vacío y un transistor. Por ejemplo, tenemos la UNIVAC 1, ¿no es así? Que se utilizó en aquel entonces. Tercera generación. Acá tenemos, bueno, 1964, 1971. Se comenzó a utilizar los circuitos integrados. Estos circuitos integrados, pues, nuevamente representaban pues a 20, 30 transistores más pequeños, ¿no? Aquí ya se podía hacer operaciones de aritmética más avanzada, ¿no? Era un multitrabajo, multiprogramación, ¿no? Cada vez eran mucho mejores, ¿no? Calentaban muy poco, ejecutaban varios programas al mismo tiempo y eran pequeñas, ¿no? Y estas computadoras comenzaron pues a ser mucho más pequeñas, ¿no? Tenemos por ejemplo un modelo, la IBM 360. ¿Qué tal máquina, no? ¿Sí? Nuestros abuelos quizás, ¿no? Cuarta generación. Tenemos aquí de 1971 a 1988. Aparece recién los microprocesadores y el LSI. Bueno, estas memorias eran de chip de silicio y inmensamente eran mucho más pequeños, ¿es así? Salieron los lenguajes de programación, el lenguaje C, el SMAL, qué sé yo, el Visual también es así, ya eran mucho más compactas, ¿no? También tenemos pues que eran mucho más desarrollaban pues más programas ¿no? Como el Apple II que salió en aquel entonces. Bueno, y la quinta generación que hoy en día pues lo tenemos presente, de 1988 hasta la actualidad, ¿no? Hoy en día pues son los procesadores, ¿no? Acá tenemos el R, bueno, tenemos también los programas, tenemos el Windows, ¿no? Desde el año 80 al 90, el Linux, se desarrolló pues lenguaje de programación ya más sofisticados, ¿no? Surgieron pues programas más avanzados, ¿no? Y aplicaciones que vienen hoy en día a utilizarse bastante pues, en nuestra vida real, ¿no? ¿Sí? Bueno, millones de procesos podemos realizar hoy en día en estas computadoras. Hoy en día son computadoras muy rápidas, muy compactas. Por ejemplo, tenemos la IBM ThinkPad 750. Muy bien, señores. Entonces, vamos a ver cómo hoy en día, ¿no es así? Se utilizan las computadoras y vamos a ver en este curso, este módulo, para poder utilizar, ¿no es así? Todas las aplicaciones. Vivamos, ¿no es así? Este momento, entonces, de la tecnología.